a la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le gratifica presentar las conferencias desarrolladas en el Tercer Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional. Continuamos. Ahora contamos con la participación del técnico en emergencias médicas Héctor Blanco Ábalos. Él es tecnólogo en emergencias médicas, especialista en rescate urbano y director de rescate urbano de Costa Rica. Así que, sin más preámbulo, con ustedes el doctor Héctor Blanco. Bueno, primero que nada, buenas noches y muy agradecido con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, una institución ejemplar de nuestro país. Y también pues agradecerles a todos los que nos están visitando en esta noche y vamos a tener un excelente congreso y esta presentación vamos a enfatizar en algunos aspectos sumamente importantes en rescate en trenes, parte de nuestra experiencia, lo que hemos aprendido en otros países, también en Europa, así que vamos a estar desarrollando lo que es el tema de rescate en trenes, así que los grandes desafíos con las mejores técnicas. Vamos a dar inicio con un pequeño video en donde sucedió aquí en Costa Rica hace algunos días en la región atlántica, donde una persona, van a ver lo que realiza. Como decimos popularmente, Costa Rica se le metió al tren. Realmente un escenario de estos es un escenario que se puede volver muy complejo y donde las lesiones pueden ser lesiones sumamente graves, en este caso para una única víctima. Pero vamos a ver algunas diferencias, algunas cosas importantes de trenes, características, que esos serían los contenidos que vamos a estar desarrollando durante este rato. Primero, lo que es parte de la historia de accidentes de trenes, especialmente en Costa Rica, un accidente que tuvimos bastante serio, la parte de las generalidades de los trenes, un poco conocer la anatomía de los trenes, peligros versus riesgos y también lo que son fases. Hemos decidido hacer algunas fases importantes que nos pueden servir para estructurarnos a la hora de hacer un rescate. Otra de las cosas importantes son las técnicas de estabilización, elevación y rescate para ir finalizando con la charla. Entonces vamos a iniciar con esto que yo quiero decirles. El rescate en trenes requiere de entrenamiento y equipo especial. No es lo mismo hacer un rescate vehicular normal, donde son dos vehículos colisionados, donde probablemente lo que se resuelva el rescate va a ser con abrir, hacer una apertura con una puerta. Los equipos son relativamente reducidos y también la cantidad de víctimas van a ser pocas. En cambio, cuando hablamos de trenes, vamos a tener víctimas múltiples, a no ser que sea un tren de carga, pero sí vamos a necesitar de equipo especial, inclusive para elevación, porque estamos hablando de más de 20 toneladas, 30, inclusive 40 toneladas que podríamos tener por vagón. Una de las cosas más importantes y que no puede quedar, nosotros tenemos que aprender de la historia y ver de que al menos aquí en Costa Rica tuvimos un accidente ferroviario bastante serio. Fue en 1926, venían cerca de 1000 personas, fallecieron de esas 1000 personas 248. Uno de los vagones que venía en la parte posterior se descarrila y antes de agarrar el puente metálico cae a un precipicio. Parte de la historia que narran y que salió en los periódicos o en los medios de comunicación es que el río que pasaba en ese sector se tiñó de rojo. Entonces fue un accidente, creo que es de los más complejos que se han tenido en el país, o por qué no decirlo, el más complejo y el más grande que hemos tenido desde el punto de vista ferroviario. Entonces, escenarios como estos nos podemos enfrentar. Podríamos tener otro escenario similar en cualquiera de nuestros países, así que tenemos que estar preparados definitivamente y conocer lo que es las técnicas de rescate en trenes. Partes importantes que debemos de reconocer en los trenes o en este caso lo que son los vagones, estructuras. Aquí vamos a hablar un poquito de la anatomía, qué tienen los vagones, porque a veces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué estructuras pueden tener? Bueno, vamos a tener sistemas eléctricos, también podríamos tener sistemas de combustible, de aire acondicionado, en este caso algunos otros conductos en las partes inferiores. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta? Porque no es cortar por cortar, o sea, podríamos enfrentarnos con un peligro, un conato de incendio o bien una explosión y más. En este caso es un tren es un vagón de pasajeros. También paredes de diferentes aislantes
aislantes térmicos que nos pueden presentar una barrera a la hora de seleccionar muy bien las herramientas, que vamos a ver más adelante qué tipo de herramientas es lo que hemos experimentado, al menos con la gente de Heavy Rescue de Portugal, que también les mandamos un saludo por allá, y que vamos a estar hablando en parte de las técnicas que desarrollamos. Importante conocer que una de sus partes importantes son los buggy, que en este caso, cuando sean atropellos por tren, es muy común que las personas queden ahí. Nos ha tocado, me recuerdo una situación donde una persona ya con audífonos, ya cruzando la línea férrea, y en ese momento venía pasando el tren. Él no escucha el tren, cruza y inmediatamente quedan amputadas sus piernas, ¿verdad? Bueno, ahí el uso del torniquete fundamental, pero sí, las personas tienden a quedar en esta parte. Entonces tenemos que conocer parte de esto. Ojalá que cuando tengamos trenes, o si los países que tengan trenes, vayan a sus estaciones de tren y puedan indagar qué tienen los trenes, cómo están constituidos, el peso, el sistema de alimentación y demás que tienen, el sistema de frenos, cómo inclusive poder separar un vagón. Otro de los puntos importantes es que dentro de los trenes también tenemos lugares para equipajes o el portaequipajes. Y recordemos que el tren, pues si quedara sobre sus ejes, sobre sus llantas, por llamarlo de alguna forma, sobre el riel, pues qué bien, pero cuando sea un tren que vuelca, podríamos encontrar víctimas dentro de los maleteros, gravemente heridas. Hay que remover maleteros que nos podrían estar estorbando, y que también por el tipo de colapso que va a quedar el tren, hay que hacer una remoción, hay que remover los asientos, hay que remover todo lo que son mamparas y demás que están sobre ellos. Y otra de las cosas son los asientos. Los asientos podrían ir quedando amontonados, más en un impacto muy fuerte, podrían ir quedando amontonados, lo cual lo que puede llevar es que tengamos que ir sacando asientos desde atrás hacia adelante y hacer una estrategia de rescate. Dos grandes tipos de trenes que vamos a mencionar son los trenes de mercancías y los trenes de pasajeros. Entonces, para hablar de trenes de mercancías, vamos a tener los que son, llevan materiales peligrosos, podrían llevar búnker, combustibles, granos, arena, puede llevar piedra, algunos materiales como carbón, así como también partes militares que podrían llevar, inclusive hasta misiles, que son algunos países trasladan que tienen esa parte militar. Y también carga en lo nuestro que tenemos acá mucho es el banano, que se traslada. El tema aquí es que cuando caen estas cargas encima de un vehículo o caen inclusive sobre una casa, vamos a tener que comenzar a sacar primero los productos que tienen ahí. Inclusive se va a representar todo un desafío, porque tenemos que utilizar hasta maquinaria especial, y eso es lo que quiero hablar de estos desafíos. Importante que en el tren de mercancías, uno de los desafíos más importantes son los materiales peligrosos que vamos a encontrar ahí. Y otra cosa, no siempre las líneas férreas están en áreas urbanas o en áreas accesibles. Podríamos tener trenes que para poder llegar a ellos, ahí la única forma es mediante otro vagón, o bien que tenemos que caminar por una área difícil de acceso. Entonces el traslado del personal tenemos que contemplarlo, si utilizar un helicóptero, si utilizar otro sistema, que podamos llegar hasta donde están las líneas férreas. Igual el tema de materiales peligrosos, el ver los desafíos que pueden tener, los peligros que vamos a tener y riesgos de incendio y de explosión, y que podríamos tener más cargas, en este caso más tonelaje, más peso y demás, y lo que es el riesgo de incendio y explosión, también una nube tóxica que se puede generar y ocasionar a edificios cercanos o poblaciones cercanas la evacuación de ellos. Necesitamos equipos de levantamiento especiales, grúas, bolsas de levantamiento, sistemas que tal vez las mismas empresas ferroviarias pueden tener, sistemas, por ejemplo, de elevación, algunas gatas de elevación, o sistemas de las gatas, nosotros llamamos los cilindritos para elevación, que tienen hasta inclusive para 100 toneladas, y cargas desconocidas en su interior. Se da en Centroamérica la realidad que tenemos, el tema de la inmigración que se está dando hacia Estados Unidos, y bueno, que siempre se ha dado, pero hay trenes de carga que nos podemos llevar a una sorpresa. Es un tren de carga, pero cuando nos dimos cuenta, en uno de esos vagones estaban trasladando gran cantidad de personas, y vamos a tener pues múltiples víctimas en un tren carguero, que por lo general son pocas víctimas, pero el desafío en este caso va a ser los materiales que están trasladando. El tren de pasajeros, bueno,
Vamos a tener trenes urbanos, trenes que inclusive ya hacen su medio de transporte o el medio de alimentación, vamos a tener diferentes tipos. Unos van a ser por líneas de transmisión aéreas, otros en la parte de sus rieles, otros que inclusive ya se trabajan a nivel de levitación, que como quien dicen aquí en el país, casi que pasan en el aire, son de alta velocidad. Y con la diferencia del caso anterior es que en este vamos a tener múltiples víctimas. Ya no estamos hablando de 5 o 10 pacientes, sino que vamos a tener hasta 200, 300 pacientes. Esto es una dato de cultura general. Bueno, en Costa Rica los trenes en teoría no pasan de 40 kilómetros por hora y aún así nos dio un problema que vamos a terminar ahora con un video donde tuvimos más de 150 pacientes que atendimos en una emergencia múltiple de 2 trenes. Teníamos solo 2 trenes en ese momento y chocaron. Pero dio libre con la velocidad que andan esos trenes, por ejemplo, en Japón, que es el de mayor velocidad, 603 kilómetros por hora, su velocidad máxima. O sea, imagínense ustedes un tren de estos chocando. Ahora, hay trenes, y lo mismo que los subway o el tema de subterráneos que pueden pasar por túneles. Entonces estos accidentes nos dificulta cuando se halla en túneles. Entonces la velocidad es sumamente importante porque también a mayor velocidad, mayor impacto sobre las víctimas y mayor cantidad de víctimas definitivamente. Entonces, desafíos que vamos a tener, múltiples víctimas. En este caso estamos hablando de más de 100 pacientes probablemente, más si estamos hablando de horas pico, algunos países que he logrado visitar, por ejemplo en el caso de México, que es una ciudad sumamente poblado, el metro de México, la Ciudad de México, después de las 5 de la tarde, hasta que lo empujan y usted tiene que ir haciendo campo ahí y ver cómo se mete y de repente si usted va con su familia, un hermano va en el otro vagón, su hijo puede ir en el otro y así sucesivamente porque realmente son trenes que van a muchísima cantidad de víctimas. Bueno, y ya les pasó, en México les pasó y ahorita vamos a ver algunas imágenes donde un tren se colapsa parte de su vía férrea, su ducto más bien, y cae con múltiples víctimas. Entonces, vamos a tener que en este caso la prioridad siempre van a ser las víctimas o son las víctimas de fácil acceso. O sea, no vamos a, perdón lo que voy a decir, pero no vamos a perder el tiempo 20, 30 socorristas o rescatistas sacando a una persona que está prensada cuando tenemos 100, 200 personas. O sea, a esa persona que está prensada le podemos encomendar un equipo de trabajo de unos 5 personas que vayan haciendo la remoción o la extracción de esta víctima, pero de repente vamos a limitar la atención de otras víctimas por tratar de hacer el rescate, que puede ser el rescate más complejo y que en teoría podríamos más bien tener ya una víctima inclusive con un grado o más bien con una gravedad donde podría comprometerse ya más bien su vida. Múltiples recursos. Vamos a necesitar cantidades de ambulancias y aquí es donde nos tenemos que dar la mano y ser instituciones maduras en la atención de emergencias y ojalá si pudiéramos practicar, tener ejercicios de simulación, tener protocolos a nivel de cada una de las instituciones que inclusive que podríamos hacer una buena sinergia con diferentes entes de respuesta, desde privados, desde públicos, todo lo que vaya relacionado a emergencias de múltiples víctimas, porque vamos a necesitar muchas pacientes, muchas ambulancias en este caso, y de diferentes categorías. Ahora bien, aquí ya tenemos que ir seleccionando los recursos. Si tenemos unidades básicas, pues sabemos de que probablemente esas ambulancias vayan a trasladar los pacientes que llamamos verdes o los pacientes ambulatorios, o inclusive esos pacientes ambulatorios podrían irse hasta en una microbús o en cualquier otro medio de transporte. Pero si tenemos una unidad de soporte avanzado, no la vamos a meter a esa unidad de soporte avanzado 5 pacientes verdes o 2 pacientes amarillos, porque en este caso lo que requerimos es que se dé el cuidado y el recurso de acuerdo a la necesidad del paciente. Entonces, otra de las cosas sumamente importantes, el triage. ¿Y quién debería hacer este triage? El triage debería hacerlo de las personas con más experiencia en atención prehospitalaria, ojalá que ya haya manejado múltiples víctimas, porque aquí el tiempo es oro. Esta persona tiene que comenzar a llegar y decir, bueno, este paciente es ambulatorio, es crítico, no crítico, tenemos 5, tenemos 10, tenemos 30 pacientes. Y el triage, ¿dónde se va a hacer? El triage se va a hacer, creo que en lo que hemos atendido, en situaciones de múltiples víctimas, en transportes, vamos a ver que el primer triage se hace afuera, porque es donde están las víctimas que han logrado salir. Probablemente ya hay que sectorizar y decir, bueno,
Juan, Pedro, a usted les toca ir al vagón número 1, vagón número 2 y vagón número 3, van a ir fulano y fulano, porque lo que vamos a hacer ahí es realmente para optimizar el tiempo es determinar rápidamente cuántos pacientes. Ahora, importante la comunicación que le puedan suministrar al mando y decirle, bueno, cuántos pacientes tenemos. Y lo otro es que vamos a tener el área de concentración de víctimas. Hay que desarrollar muchas veces 1, 2, hasta 3 o 4 áreas de concentración de víctimas. Esto va a depender del escenario. Aquí esto no es una receta de cocina, cada país tiene su particularidad y sobre todo el nivel de recursos y dónde se encuentra el accidente en ese momento. Y otra cosa importantísima es la disponibilidad que tengamos de centros de salud. Si hablamos en zonas urbanas, pues vamos a tener 5, 6, 8 hospitales. Bueno, pero cuando pasa este accidente en una zona rural, llamamos un poblado lejano de la ciudad, ahí nos vamos a encontrar una dificultad porque vamos a tener probablemente solo una clínica o un hospital regional y de ahí pues hacer todo un mecanismo de evacuación de esas víctimas a través tal vez de un puente aéreo. Peligros que vamos a encontrar asociados al rescate en trenes. Los peligros más importantes, el combustible o bien la carga que está trasladando, pero estos son los más importantes. Cuando tenemos trenes eléctricos que son el alto voltaje, que aquí no estamos hablando de 110, 120, estamos hablando de 3000 y resto o más. Son voltajes sumamente altos, son líneas de transmisión muy altas y podríamos tenerlos tanto aéreos, como estamos viendo en esa imagen, como la parte del tercer carril, que llaman el tercer carril, que es los vagones en este momento son energizados por un tercer carril, que es donde se traslada la corriente. Entonces, lo más importante aquí es que nosotros como rescatistas profesionales deberíamos de ir a esa estación de trenes, sacar nuestro tiempo. A veces tenemos nuestro tiempo, podríamos ir en tiempos de paz y ver cómo se energizan, cómo es el corte corriente en caso de un accidente, si los tienen monitorizados, si en el momento que sea una desconexión de forma automática, y todos esos detalles tenemos que conocerlos para no llevarnos sorpresas en el momento que llegamos a dar la atención de esas víctimas. Podríamos convertirnos en víctimas y eso es lo que no queremos. Fases del rescate. Aquí vamos a entrar a unas fases que ya lo que los que vamos a desarrollar durante la charla, estas etapas son las más importantes, diría yo, para que ustedes en sus centros de trabajo inclusive pueden establecer algún tipo de procedimiento. Primero, la evaluación. Siempre es la seguridad del personal. ¿Tenemos o no tenemos el equipo de protección personal adecuado? Podemos hacer una evaluación de riesgos, alguna medición de atmósferas, en el caso de contar con una unidad de materiales peligrosos y demás, hacer toda una evaluación de los peligros y versus los riesgos. O sea, el peligro, tenemos cables de alta tensión. Bueno, el riesgo que puede ser electrocución. Entonces tenemos que hacer un análisis integral 360 y ojalá que el comandante del incidente nombre a un oficial de seguridad o bien el primer recurso se encargue primero de evaluar la parte inicial que vamos a hablar más adelante. La organización fundamental, lo que es la estabilización inicial y otra de las cosas es, tenemos la estabilización inicial que es apuntalar. Lo otro importante es la extracción rápida de las víctimas que vienen en ese momento caminando y son de fácil acceso. Y lo que es el triage, vamos con el área de concentración de víctimas y el último, acceso completo a víctimas. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de estos terminando con la evacuación de las víctimas. Este incidente fue en México. Bueno, por poco me toca vivirlo. Estaba dando un curso de rescate en zanjas en México y 2 días después de que estábamos en la ciudad, se viene este accidente con el metro, ¿verdad? Que fue un viaducto, lo que llaman ellos, se colapsa y cae el tren. Entonces, una evaluación de este escenario como tal es una evaluación que debe ser hecha inclusive por personal profesional, desde el punto de vista estructural. ¿Qué amenaza tiene? ¿Nos puede caer los vagones encima? ¿Podríamos, cuando estamos haciendo el rescate, que nos caigan esos vagones sobre nuestros cuerpos o inclusive que pueda dañar más víctimas? ¿Cuál es la capacidad de soporte en ese momento? ¿Cuánto pesan esas cantidades de vagones? ¿Por qué nos interesa saber cuánto pesan los vagones? Bueno, porque de ahí necesitamos determinar cuánto es el apuntalamiento. Los que han estado haciendo el curso de estructuras colapsadas o lo han llevado, una de las cosas fundamentales antes de hacer un apuntalamiento, que es un apoyo de la estructura, necesitamos saber cuánto pesa. Importante también, que vamos a ver más adelante, lo que son las cargas fluctuantes y otros temas, pero la evaluación va de los peligros versus los riesgos que ya mencionamos, presentes y potenciales. O sea, cómo podría evolucionar este incidente si no hacemos las correcciones del caso. Cantidad de víctimas que vamos a tener.
¿cuántas víctimas tenemos? Un aproximado, necesitamos más recursos, son de los factores que debemos determinar durante la evaluación. Tipo de carga, si hay presencia o no de materiales peligrosos, el tipo, inclusive las fuentes de energía, cómo es la fuente de energía de este medio de transporte, el peligro de precipitación y o bien el peligro de colapso también que podríamos tener, como en el caso de México, peligro de precipitación, el vagón podría quedar, como decimos nosotros, al borde del precipicio, guindando de ahí, y hay que hacer primero una estabilización para poder accesar a las víctimas, la valoración de los recursos que teníamos en ese momento y los recursos que vienen en camino. Hay que hacer un análisis también de las comunidades. ¿Qué cosas hay en la comunidad que nos puede servir a la hora de atención de un tren, de un accidente de tren? Existen compañías de elevación de cargas, tenemos inclusive lugares cercanos donde puedan tener las gatitas esas de levantamiento, inclusive de 100 toneladas. Una vez nos pasó con un camión y de repente había un taller especializado en este tema y nos prestaron, me acuerdo, una gata hidráulica de 100 toneladas. Entonces, de repente eso nos puede servir más en áreas rurales que no tenemos todas las comunidades, no tenemos todos los recursos para poder hacer el rescate. Organización. De aquí partimos, no voy a entrar en detalle porque eso es de otro curso, pero el sistema de comando de incidentes que se aplica o el sistema que tengan en sus países de atención de incidentes, bueno, eso esto se debe trabajar en previo, o sea, en frío, no en caliente. Nosotros deberíamos de tener procedimientos, tener protocolos de activación y también tener las buenas relaciones con las empresas, tener las buenas relaciones con las instituciones de respuesta y demás para poder hacer ejercicios y ojalá estar previamente organizados antes de que nos llegue el incidente y nos haga una complicación. Entonces, vamos a tener claro cuáles son los objetivos, las estrategias y las tácticas para desarrollar ese trabajo. Un mando unificado es sumamente importante, que si hay alguien del cuerpo de bomberos, bueno, el comandante del cuerpo de bomberos venga para acá, vamos a establecer un mando unificado, que el de la Cruz Roja, que el de Protección Civil, que el del Ejército, que el de la Policía, que el de las empresas privadas de ambulancia, venga, hagamos un mando unificado, tomemos las estrategias, pensemos en objetivos por el bienestar del paciente. Tenemos que ser maduros, es lo que llamo yo madurez a la hora de la atención de emergencias. Aquí no se trata de quién se lleva la flor en el pastel, no, en un incidente de múltiples víctimas vamos a necesitar y probablemente esa ambulancia va a tener que ir al hospital, deja al paciente venir, inclusive hasta hacer 3 viajes seguidos. Entonces el mando unificado es sumamente importante, un área de trabajo, establecer dónde va a ser el puesto de comando, el área de concentración de víctimas, que es el PCE, puesto de comando, área de concentración de víctimas, ACV, lo que es el sector de triage y también dónde se están desarrollando las labores de rescate, así como también las áreas de peligro que nos enseñan muchísimas veces es determinar cuál es el punto más caliente, o sea, donde está en ese momento haciendo las operaciones principales, sería como el área crítica, el área roja. Vamos a tener una área amarilla donde se va a desarrollar lo que es el triage o donde vamos a tener el área de múltiples víctimas y posteriormente ya en la área verde pues es el área donde se va a hacer la evacuación de las víctimas, donde va a estar la periferia, los camiones de bomberos, de ambulancias y demás en esa área. Bueno, uno de los aspectos más importantes del tema del manejo de trenes, cuando especialmente están volcados sobre uno de sus costados o uno sobre otro, es el tema de la estabilización inicial. El usar soportes, miren, esto de los tucos, que a uno le llaman los tucos, a otros allá los polines en México le llaman polines, aquí se le llaman los 4x4, bueno, las piezas de 60 centímetros de 4x4, vamos a ver que no vamos a necesitar una, o dos, o tres, no. Hemos medido inclusive en escenarios que hemos tenido la oportunidad de trabajar con trenes donde inclusive 50 hasta 60 polines vamos a necesitar para hacer una buena estabilización, a no ser que, que tengamos otro sistema, pero es sumamente importante para hacer la cama y podríamos hacer una estabilización inicial como la imagen que están viendo ustedes, donde se hace el entarimado de 4x4 y esta estabilización es importantísima. Ahora, hay que hacer un bloqueo de los vagones, o sea, que no vaya a haber un desplazamiento, entonces tenemos que bloquear ese desplazamiento, ver los puntos de apoyo que va a tener, en este caso, el tren o los vagones. La carga fluctuante, miren, cuando se enseña rescate vehicular, una de las cosas más importantes es enseñar a la gente cuál es la carga fluctuante. Enseñamos a hacer la estabilización en 3, 4 y 5 puntos, que es evitar que se mueva el vehículo. Ok, perfecto, pero antes de eso nosotros tenemos que enseñarle cuál es
el centro de gravedad y cuál es la carga fluctuante. Si hablamos de carga fluctuante en un vagón y está ligeramente, o sea, está en una posición, la carga fluctuante es que tengamos que ver hacia dónde podría agarrar ese vagón si no hacemos una estabilización, que vamos a ver más adelante para que quede más claro. El tema de los entarimados y vamos a ver este video, ¿por qué no? Tal vez si me ayudan. Ok, vamos a ver este video. Bien, esto es lo que les decía, el conocer la carga fluctuante. Este video, yo creo que a veces nos pasan lo que decimos nosotros chiles o situaciones especiales en un entrenamiento o bien en un escenario real y de repente eso le puede servir a otros para aprender. Los compañeros estaban haciendo una práctica de rescate que me parece interesante, que me parece bien que estén haciendo este tipo de prácticas y algo se sale de control. ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, hemos hablado algunas personas de allá, especialmente con los amigos de España, de Madrid y otros de Barcelona y la parte también de Portugal, relacionado a este video, es que el tema de la carga fluctuante ya el vehículo pesado estaba ligeramente inclinado hacia donde está el coche o el vehículo. Y probablemente cuando se hace un movimiento de elevación, se hace una carga que se va a deliberar y probablemente por dicha no lesiona a ninguno de los compañeros bomberos de ahí, pero el uso, por ejemplo, de un cilindro telescópico, el famoso RAN que se utiliza para rescate vehicular, cuando se utiliza para elevar una carga pesada, hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de 10.400 libras de presión o de 1.000 libras, dependiendo de los equipos, pero es mucha presión versus, y otra cosa importante es que va a depender del tamaño del émbolo. Entre más grande el émbolo, más grande la presión, pues más va a ser la capacidad de elevación. Y también que muchos no tenemos como la motriz fina, como para ir haciendo la elevación despacio, ir controlando ese movimiento, sino que abren y claro, cuando abren sale el cilindro en expansión y no hay un movimiento para poder controlar o corregir en ese momento el desplazamiento de la carga. Entonces, esto nos puede pasar. Miren, cuando estamos haciendo prácticas, y uno de los cursos que me gustó mucho fue cuando hicimos el de trenes y también el de buses y camiones, es porque vamos a ver de que la elevación tiene que ir paulatina, la estabilización tiene que ir de la mano con la elevación, ambas tienen que ir y sobre todo es centímetros, es ir elevando centímetros, ir corrigiendo las posturas de las cargas pesadas. Entonces, el entarimado nos da una oportunidad fácil y práctica en cada uno de sus países de tener en sus camiones de rescate. Estos son de 60 centímetros por 4x4, 4x4 son, o sea, 10 centímetros por 10 centímetros o como lo manejen en sus países, pero sí es importante que tenga al menos 2 pies de largo o 60 centímetros de largo. No se recomienda pintarlos. Hay gente que agarra los polines y los pinta completamente con pintura, los ponen rojos, todos completamente rojos. Y hay un detalle, que cuando les cae aceite y les cae agua, la pintura se vuelve resbalosa. Podría ser un desplazamiento de la carga. Lo mejor es utilizarlos. Ahora, lo que sí, como ven en la imagen, esos están pintados, pero en las puntas. Esos son los márgenes de seguridad que deben de ser del mismo tamaño de su grosor. O sea, si tenemos un 10x10 o un 4x4, igual deberíamos de tener 4 pulgadas de márgenes. O sea, margen se refiere a que no deberíamos de ponerlo justo en el borde, sino que debe haber un punto en el momento del punto de contacto. Cada punto de contacto se habla aproximado y eso va a depender del tipo de madera o el tipo de pino que se está utilizando. Eso va a corresponder a cada uno de sus países determinar cuánto es la capacidad, pero se habla de un promedio de 6.000 libras, o sea, 3 toneladas aproximadamente, de 2.500 a 3 toneladas que soporta cada punto de contacto. O sea, si estamos hablando en el primer escenario que tenemos de una cama de 2x2, vamos a tener de que estaríamos hablando de 24.000 libras que podría soportar. O sea, 24.000 libras, estamos hablando de 12 toneladas aproximadamente que podría soportar ese entarimado. Entonces, podríamos hacer las cajas de poder también y o más bien los entarimados. La estabilización, vean en este caso, y lo voy a hacer muy gráfico para que vean. Lo primero es buscar los puntos de soporte o los puntos de apoyo que ya está. Vamos a verificar dónde está el de arriba, que es la carga fluctuante, pero para poder estabilizar esa carga fluctuante deberíamos tener un buen superficie de apoyo, que es donde se está soportando ahí. Entonces ahí vemos el primer juego de polines.
Vamos a utilizar también estabilizadores. Miren, esto es, yo creo que es una de las debilidades que tenemos en nuestros países, porque ni siquiera los vehículos normales los estamos estabilizando bien. Hay muchos vehículos que están sobre sus laterales o sobre su lateral y ni siquiera le ponemos un 4x4 largo para estabilizarlo. Se hacen las labores de rescate y el vehículo no está estabilizado. Y si hacen trenes, ni para qué. En trenes necesitamos sí o sí, definitivamente, que son apoyos laterales o los cilindros que pueden ser neumáticos o bien manuales. Los neumáticos tienen una ventaja, que ya no trabajan a las 10.400 libras de presión, sino van a trabajar a libras de presión que son más o menos 116 libras de presión, lo que le echamos a un neumático de nuestros carros o a una goma de nuestros vehículos, y tenemos que ir haciendo esta estabilización de forma lateral que tenemos en este caso. Entonces vean ustedes que ahí podríamos inclusive, tenemos un apoyo, podríamos ponerle un picket, un pin de 1 metro más o menos, y podríamos utilizarlo como el punto de soporte para que la carga fluctuante, si estamos viendo en esa imagen, se podría venir la carga fluctuante o la carga en este momento se podría desplazar hacia este punto. Ahora, vamos a ver la siguiente imagen, que es el triage. El triage es sumamente importante. ¿Y por qué hablamos primero de estabilización después de triage? Podrían ir los dos simultáneamente, porque podríamos tener triage afuera de las víctimas que están saliendo, como también el triage que necesitamos hacer dentro de los vagones, y para poder ingresar a un vagón no podemos ingresar si no tenemos una buena estabilización. Entonces por eso puse la parte de estabilización primaria antes del triage, pero pueden ser simultáneas. Ahora, el método que ustedes utilicen en sus países, pues que les funcione, ojalá. Ahora, aquí viene también que la persona sea diestra, porque yo llego a un triage y yo llego y pregunto, ok, ¿quiénes son pacientes? Y lo primero que uno, los que puedan caminar, vengan hacia acá, por favor. Ya uno sabe que los que vienen para un de uno son personas que son verdes. O sea, y a eso habla la mayoría de triage. Uno de los primeros es, todo que camina es un paciente verde. Y ahí van a hacer la clasificación, pacientes negros, amarillos, rojos y todo el semáforo, como dicen por ahí. Entonces, esto no me voy a referir mucho al STAR ni a los diferentes métodos que hay, sino que cada uno desarrolle, pero sí es importante el triage. Ahora, extracción rápida. Hay escenarios que pueden ser complejos, como otros que los mismos las mismas personas que venían dentro del tren se convierten en socorristas y quieran sacar a sus seres queridos a recibir ayuda. Entonces, esto es una extracción rápida. Ahora viene también lo que es el movimiento de emergencia. Bueno, si el vagón está a punto de prender fuego o lo que sea, o hay un peligro en ese momento en el vagón, que hubo una fuga de algún material, pues se debe pensar en el movimiento de emergencia. Ahora, no todo paciente, y esto es lo que quiero que quede muy claro, no es porque el tren quedara totalmente lesionado, todos los pacientes están graves. Porque si tomamos esa conducta, todos los pacientes que son verdes, como venían en el tren, entonces a todos hay que ponerles collar cervical, a todos hay que inmovilizarlos. Y cuando usted se da cuenta, inmovilizó a 20 pacientes que eran verdes, que no ameritaban, que no tenían criterios de inmovilización, y resulta que los pacientes graves o que tenían algún criterio de inmovilización no se pudieron inmovilizar porque ya se gastó todo el equipo. Esto es una imagen del accidente de trenes acá en nuestro país. Esto fue un área de concentración de víctimas que trabajamos muy bien, los que estuvimos ahí, fue un día de la mañana, ahorita vamos a ver, pero es fundamental el área de concentración de víctimas, definirla, dónde la vamos a hacer, que sea un lugar accesible para las ambulancias o los vehículos, o inclusive que haya un punto donde el helicóptero eventualmente a cierta distancia podría también evacuar pacientes en áreas remotas. Tenemos que ya aquí, una vez que se hace el triage, la estabilización, ahora sí, necesitamos hacer accesos completos. ¿Qué son accesos completos? Bueno, a llegarle a aquellos pacientes que de forma manual o una extracción rápida no logramos hacerlo, entonces tenemos que hacer ingresos. Un detalle, vean, la oportunidad de trabajar en frío, eso es, ojalá si ustedes tienen trenes que pueden llegar a desbaratarlos y ver qué tienen, es fundamental. Y aprovechar para ver cuál herramienta puede funcionar bien. En este caso teníamos la utilización del equipo hidráulico. Comenzamos a trabajar con el equipo hidráulico, la cortadora, la cizalla, y para hacer cortes, por ejemplo, de 50 a 100 centímetros, la cizalla es muy lenta, aparte que da cierta resistencia en ciertas estructuras, pero más que todo es la lentitud de hacer esos accesos que usted tiene que sacar a 30% lo más pronto posible. Entonces, los accesos con cizalla, si es la única herramienta que tienen, bueno, inténtelo, pero nosotros ya lo hemos intentado en frío, en algunas prácticas, algunos escenarios. De hecho, esos son parte del curso que se da por parte de los compañeros de Hey Rescue en Portugal. Y una de las herramientas que vimos que funciona bastante bien es esa que tienen ustedes ahí, la del medio, la mototronzadora, en este caso
para metal, hace un corte rápido, eficiente. Buenos dirán, bueno, es que genera chispa, es que genera esto. Bueno, hay que hacer un control también de la mano de esto. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo, funciona bastante bien. Inclusive no hubo ninguno de los vagones que se abrieron que presentara riesgo, que tuviera fuego ni otra cosa similar. Y vamos a necesitar inclusive tarimas para poder accesar. Hay una herramienta que se llama la sierra recíproca, la caladora, esta que se utiliza. Hay una imagen que viene más adelante, pero que también podríamos utilizar. Nada más ojo con las hojas, porque no todas las hojas funcionan para el rescate. Hay hojas que ya son múltiples, o sea, que son para diferentes materiales. Una misma hoja le representa cortar varios materiales, porque vamos a tener desde aluminios, podríamos tener extensiones, la parte de conductos eléctricos y otro tipo de estructuras que no cualquier hoja lo lleva. Así que para que tengan la consideración. Ahora, no siempre accesar a las víctimas es fácil. Esto nos pasó en un escenario en Pavas, en Costa Rica, hace algunos años. El tren había dejado de funcionar durante muchos años en Costa Rica. Volvió a funcionar el tren urbano. Unos oficiales de la fuerza pública van saliendo de su trabajo. Lamentablemente cruzan una línea de tren, estaban acostumbrados a pasar y que no viniera el tren, y en ese momento venía el tren, los colisiona, los fue arrinconando hasta una parte de una estructura. Ahí lo que están viendo es el vehículo donde quedó entre el tren y, por decirlo así, una parada de tren quedó ahí. Tuvimos que hacer una labor de más de 3 horas, inclusive se nos vino un aguacero sacando a las personas vivas y a las fallecidas, que lamentablemente víctimas de este incidente, pero tuvimos que romper paredes, utilizar el equipo que normalmente se utiliza para estructuras colapsadas, utilizarlo para poder ir quitando parte del muro, parte de la estructura, porque era imposible quitar el tren de donde estaba. Entonces no siempre es accesible. Hablando con el doctor Fernández, que es el director médico de bomberos, él me comentaba de un caso en Japón y me pareció muy interesante. Bueno, que también hay un vagón, estaba en Japón, creo que fue en el 2005 que se dio este incidente en Japón. Están haciendo los rescates y como me comenta el doctor, están haciendo los rescates y se da cuenta cuando ya sacan a esas víctimas que debajo del vagón donde estaban había otro vagón en la parte inferior. Entonces, no siempre son fáciles. Vean cómo queda un tren en su interior cuando se da una colisión. Es todo un desafío llegar y comenzar a quitar materiales para poder accesar hasta donde estaban las víctimas. Y en la imagen de abajo, pues vemos que queda totalmente colapsado, más si hay una estructura, también podríamos tener aledaño a eso un problema a la par, que sería el colapso de una estructura de un edificio. Entonces, no siempre accesar a estas víctimas es fácil. Ahora bien, uno de los puntos importantes, especialmente cuando nos estamos enfrentando a personas que quedan debajo de los vagones o bien vehículos que quedan debajo de los vagones, que nos pasa, no podríamos decir que todo el tiempo, pero sí de repente se viene siendo ya algo común, especialmente donde hay respeto a las líneas de tránsito y demás, es cuando vamos a hacer la elevación. Bueno, cuando tenemos que hacer la elevación, vamos a tomar en cuenta, si este es el vagón y yo lo quiero levantar de su parte central, vamos a tener que levantar los 40, 50 toneladas del vagón, pero podríamos aprovechar el efecto palanca y elevar de una de sus partes laterales, que estaríamos levantando el 50% de su peso. O sea, si el vagón en este momento pesa 40 toneladas, al hacer una elevación en este punto y primero hacer un bloqueo en la parte de atrás, un punto pivot, y colocar nuestra cama de puntales y poner una bolsa de levantamiento, podríamos hacer una elevación, y esa elevación ya no estaríamos elevando las 40 toneladas, sino que solamente 20 toneladas de lo que pesa el tren. Ahora sí, hay que contemplar que cuando yo hago una elevación podría haber un movimiento de desplazamiento de la carga fluctuante. ¿Cómo soluciono la carga fluctuante? La carga fluctuante la voy a hacer cuando coloco puntales de forma lateral para evitar que cuando yo elevo se haya un desplazamiento. Esto debe ser simultáneo, elevación y apuntalamiento. Si ustedes hacen solo elevación, van a ver que un momento el tren les podría jugar una mala pasada. Entonces, el garantizar andar estos equipos, ven ustedes que ya vamos viendo algo. A veces tenemos una construcción cerca, tal vez no tenemos los puntales de las marcas ya reconocidas en el mercado, que no me voy a referir a eso, pero puede haber una construcción que esté cerca y tenga esos puntales para chorreas o entrepisos, que podríamos utilizarlo para un apuntalamiento. O sea, yo siempre digo, mientras que sea, no es lo ideal,
pero hablemos de la necesidad que hay en nuestros países y de repente tenemos que sacar de nuestro ingenio para poder hacer una estabilización. Si funciona y es seguro, pues lo podemos hacer. Esto ya es un ejemplo de algunas prácticas en otros países con trenes, donde estamos viendo una imagen de las bolsas de levantamiento, ojalá con una buena cama de madera para poder hacer la elevación, pero vean lo que les decía, va la elevación y los puntales laterales de esa marca que trabajan a 110 PSI, lo que va haciendo uno es, trabaja en bares, los bares son, si hacemos la conversión a PSI, pero va a ir uno inflando, insuflando poco a poco y vamos a ir viendo la elevación. Hay sistemas de algunas compañías que ya trabajan de forma simultánea, o sea, cuando uno va haciendo la elevación, podría ir también haciendo el sistema de apuntalamiento. Ya las tecnologías que existen en esto son bastantes, hay marcas ya muy reconocidas en el mercado que se dedican a hacer este tipo de trabajos. Bueno, una evacuación eficiente es que llevemos los pacientes a donde le corresponden. O sea, si tenemos un paciente crítico, llevémoslo a un centro hospitalario crítico, pero si tenemos un paciente verde, lo podríamos evacuar a un centro de salud que de repente sea una clínica periférica que pueda atender a esos pacientes. Entonces, la evacuación, esto me voy a referir propiamente a este accidente de Pavas ya para ir finalizando esta presentación. El accidente de Pavas, Costa Rica, un 8 de abril del 2016, fue en horas de la mañana, en hora pico, y tuvimos más de 150 pacientes, personas heridas. Gracias a Dios, no tuvimos ninguna víctima. Vamos a ver este video. Y, perdón, vamos a ver las lecciones aprendidas y después vamos a ver el video. Dentro de las lecciones aprendidas vamos a tener que el trabajo institucional fue un éxito. La prioridad fueron los pacientes más graves, esos fueron los primeros que sacamos y los que estaban más accesibles, y lo último que hicimos fue sacar a la gente que estaba en el rescate, o sea, los que estaban pensados. Lo otro fue el establecimiento del SSI, hicimos un mando unificado, un área de concentración de víctimas, hicimos 2 áreas de concentración de víctimas en ese incidente, tuvimos una evacuación muy oportuna y eficiente, los pacientes verdes fueron evacuados en un señor que llegó con un ómnibus o una microbús y se pudieron trasladar ese montón de pacientes verdes a las clínicas que estaban más alejadas y dejamos los hospitales disponibles, los más importantes del país, y la disponibilidad de centros médicos que tuvimos en esa ocasión. Ese día había un congreso médico y me recuerdo que el Colegio de Médicos desplazaron a un montón de médicos que estaban en el sector y llegaron a trabajar en el área de concentración de víctimas, que eso fue de admirar y fue un punto alto. Bien, y otra cosa importante es que, insisto, deberíamos de tener kit de atención de pacientes o de múltiples pacientes en cada uno de estos. Puede ser que tengamos un accidente bus y sean múltiples pacientes, un accidente aéreo y tengamos múltiples víctimas. Vamos a ver este video. Okay, vamos a ver de qué es un paciente amarillo. No porque sea amarillo necesita un collar cervical. Eso fue un trabajo en conjunto. Ahí están compañeros del Cuerpo de Bomberos, vemos los compañeros de Fuerza Pública, los policías que nos colaboran en esto. Se ocupan manos, en realidad. Vemos que se le hace ya la etiqueta de paciente amarillo. Y van a ver hacia dónde se va este paciente amarillo. Ahí hasta inclusive las puertas del mismo tren tuvimos que utilizarlas para inmovilización. Aquí teníamos de todos los recursos. Este es un paciente crítico. Van a ver que este paciente crítico se hace de una vez la extracción hacia, no hacia la SU, sino se llevó inmediatamente hacia una ambulancia. Aquí tenemos los pacientes verdes que ya se está haciendo un abordaje a cada uno de esos pacientes, pero ahí va el oficial de triage y inclusive le tocó colaborar. Venga. Eso es lo importante también, que a veces pensamos que solo los bomberos, los paramédicos se deben de preparar. Aquí tenemos que preparar a todos los entes de respuesta, de la fuerza pública, la misma gente de la comunidad, brigadas de emergencia que pudieran estar cercanas y que pudieran llegar a ayudar, ¿verdad? Que sé que en este congreso hay mucha gente de empresas también. Tenemos otro paciente. Trabajo interinstitucional.
Vean, este es el área de concentración de víctimas y quiero que resalten algo. Esto pareciera que es un simulacro, porque todo el mundo va tranquilo, nadie corre, no se escuchan muchos gritos. Las personas particulares se retiraron de la escena, que es sumamente importante. El control del perímetro es fundamental. Vemos de que del ACV comenzamos a evacuar los pacientes. Esa es la posición de las ambulancias. De ahí llegaban, colocamos, creo que eran 2, 3 ambulancias en fila y se iban colocando los pacientes a las unidades y finalmente hacia el centro hospitalario. Bueno, en resumen, nuestros cuerpos de emergencia requieren de entrenamiento especial en trenes, definitivamente, eso se requiere esa parte. El rescate en trenes requiere de equipos, entrenamiento y sobre todo personas especiales, así como todos ustedes que están viendo esta presentación, que requieren de un entrenamiento, requieren de equipos especiales que puedan hacer un buen trabajo. Y pues de mi parte, aquí les queda pues mi contacto. Nos pueden tema WhatsApp, a veces comparto información, yo soy uno que me gusta compartir la información y bueno, a través de las redes sociales también, como director del Grupo Rescate Urbano Costa Rica, nos pueden visitar en nuestras redes sociales y quiero agradecerle al Cuerpo Bombero, primero que nada, a Dios por darme esta oportunidad y al Cuerpo Bomberos por hacerme parte de este excelente congreso. Estoy muy agradecido, me siento muy orgulloso de formar parte de este staff de personas que estamos acá. Cuídense mucho, es un gusto saludarles a cada uno de sus países y Costa Rica es su casa. Cuando quieran estar por acá, son bienvenidos. Gracias, Héctor, por su participación. Tenemos varias preguntas. ¿Cuál sería el protocolo a seguir si se tratase de un accidente con derrame de cloro? ¿Qué equipo utilizaría? Bueno, esas son preguntas ya muy especializadas porque eso ya requiere de la parte de materiales peligrosos. Entonces, dar el procedimiento, dar un protocolo, eso como también hemos tratado va a depender de cada institución cuál es el tiene. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, el protocolo a seguir es el Cuerpo de Bomberos, es el que debe asumir esa primera responsabilidad. Si llegamos de primera respuesta, deberíamos de leer y conocer el producto mediante la guía GRE, determinar cuál podría ser el punto de evacuación según las recomendaciones de la GRE, que sería algo básico para las personas, y también pues va a depender de cada país qué respuesta especializada. Al menos aquí en Costa Rica, el Cuerpo de Bomberos es el que se encarga del control y el manejo de lo que es el producto como cloro. ¿Qué opinión tiene del uso de las gatas ferrocarrileras para levantar la suspensión del tren? Vea, la experiencia con las gatas ferrocarrileras es que hay que llevar un control de la carga. Si se utiliza solo una de un lado, podría desestabilizar. Entonces, hemos utilizado en diferentes escenarios los que son las gatas y realmente funciona bien. O sea, si el nombre lo dice y ellos lo pueden utilizar, es lo que tienen y muchas veces cerca o bien las empresas de los ferrocarriles lo tienen a mano y podríamos utilizarlo. Pero sí, hay que tener mucho control en lo que es la elevación y el control de esa estabilización. Pulgada levantada, pulgada que tenemos que calzar, pero podría funcionar, podría ser una buena elección. Muy bien. ¿Se pueden utilizar estabilizadores mecánicos para agilizar la labor del rescatista en lugar de un entarimado? Claro que sí. Perdón por no decirles eso, pero tenemos un entarimado que requerimos 50 entarimados o 50 piezas, mientras que tal vez con un buen puntal, eso sí, certificado para elevación de cargas, sustituimos los 50 puntales por estabilizadores, y es realmente lo que se busca hoy en día, no andar 50 tucos en el camión, sino también podríamos buscar un poco más de tecnología, en este caso como puntales neumáticos, que ya tenemos neumáticos y tenemos también manuales. Gracias. Con otra preguntita, continuamos. ¿Cuál debería ser la altura máxima de elevación de carga para un tren? Bueno, eso es una buena pregunta, porque va a depender del diámetro, más bien de la medida de los 4x4. Si estamos hablando de 10x10, vamos a utilizar de 60 centímetros, pero inclusive se pueden usar alturas hasta 1.5, algunos va a depender de cada país, pero no nos gusta hasta 1.5 metros, ya después de 1.5 se puede volver inestable. En nuestra experiencia, logremos nada más elevar y colocar con 1 metro es más que suficiente para ingresar. Ahora, si estamos hablando de un vehículo que está debajo, vamos a necesitar una altura. Entonces, ojo, después de 1.5 metros, porque la carga puede volverse fluctuante y sobre todo el entarimado puede ser inestable. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de triage sugiere para clasificar en emergencias masivas?
Bueno, aquí hay unos que utilizan el Chore, otros el Star, alguna memotecnia como la RPM. Entrar en cada uno de esos, yo diría qué utilizan en cada uno de sus países, qué les dice su dirección médica o sus procedimientos, porque al menos aquí en Costa Rica se utiliza comúnmente el STAR, que que les enseñan casi todos los cursos de primeros auxilios. Pero, como les digo, va a depender de la elección de cada uno de sus países. No puedo referirme mucho a este tema porque puedo herir susceptibilidades, porque alguno va a decir, no, es que es mejor el otro y el otro, sino que más bien corresponde a cada país. Y al final, cuando van a hacer el triage, va a entrar más el sentido común y la experiencia, que con solo que vean ese paciente que está pálido, que en ese momento está con alteración del estado de conciencia, ya se clasifica como rojo. Entonces ganamos tiempo con el triage. Perfecto. Teniendo en cuenta que en Costa Rica se divide el ferrocarril de la GAM y el Atlántico, y que obviamente en la GAM se cuenta con mucho mayor recurso, llámese rescate, MAPEL, etcétera, que en el Caribe, de igual forma existe la misma capacitación y recursos, como por ejemplo maquinaria y o herramientas para atender estas emergencias. Bueno, yo les digo, bueno, desde el punto de esta capacitación tenemos que mejorar mucho en nuestros países, porque el curso de rescate en trenes es un curso que no se da comúnmente, por lo general tiene que ir uno, por ejemplo, a lados como Europa. Entonces, desde el punto de esta capacitación tenemos que reforzar ese tema. A la par de la capacitación, vamos que los equipos no se cuentan en las zonas rurales, es donde digo yo, en tiempos de paz deberíamos de ir a ver qué recursos tiene la misma empresa ferroviaria o también que puedan tener empresas cerca que les pueden facilitar equipos de alto tonelaje o equipos de estabilización. Entonces, sí, realmente no es lo mismo el escenario en zona urbana, donde tenemos muchos camiones de bomberos, muchos recursos especializados, a un lugar como por ejemplo una provincia que está lejana como Limón y que le tocan trabajar muchas veces, como decimos nosotros, con las uñas. Eso sí, recuerden la importancia, estabilización, elevación tiene que ir de la mano y siempre que sea seguro, pues hay que hacerlo. Finalmente es una víctima que está ahí, no vamos a mandar un recurso que dura 5 horas sin llegar, ¿verdad? Esto es más que todo un comentario, un aporte de un amigo que nos acompaña. En cuanto al apuntalamiento, es importante ver la estabilidad del suelo, porque si es barro y está lloviendo, conforme va teniendo carga, los apuntalamientos pueden hundirse y causar inestabilidad. Sí, eso es un buen aporte, definitivamente. La cama donde vayamos a hacer la estabilización, tenemos que ver, precisamente por eso la importancia de tener piezas de playboard, tener los 4x4 para hacer una buena cama, inclusive para hacer la elevación. La misma estructura, los mismos rieles pueden ser inestables, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y el material, también hay mucho material como de grava que se puede soltar en el momento que hagamos un apuntalamiento. Entonces, el apuntalamiento, la base, o sea, la base suena importante, pero definitivamente es eso. La base, de ahí depende qué vaya a soportar es nuestro apuntalamiento. Gracias, don Héctor. Una última pregunta. Cuando los vagones están todavía sobre sus ruedas, ¿se puede utilizar los frenos de emergencias de cada vagón como medios de estabilización o fijación? Sí, y ahí, bueno, si la persona, uno de los que venían dentro del tren, sobrevivió y está en buenas condiciones, él nos puede explicar. Por eso les decía que el tiempo de paz es importante, porque tenemos que conocer cada sistema de freno que tiene el vagón y así determinar y podríamos utilizarlo como una estrategia. Si no lo tenemos, pues bloqueamos simplemente en sus ejes, ir bloqueando esas partes. Bien, don Héctor, pues por parte de nosotros no queda más que agradecerle esta completa exposición por parte suya. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Congreso Internacional de Medicina Extrahospitalaria Profesional.